Hoy vamos a presentar el módulo 1, tema 3. Nosotras pertenecemos al Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, y el tema es tipos y modalidades de violencia en el marco de la Ley 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La idea de esta clase es que podamos primero retomar algunos conceptos teóricos de algunas pensadoras feministas para poder luego desarrollar con detenimiento la ley. Previamente vamos a tratar de hablar de los conceptos sobre violencia y específicamente violencia de género que proponen distintas autoras. Particularmente vamos a detenernos en un primer acercamiento al concepto de sexismo que nos acerca la autora Marta Lamas, donde se refiere a la discriminación basada en el sexo, la simbolización que los seres humanos hacemos de la diferencia sexual, el género, lo que reglamenta y condiciona las relaciones entre mujeres y varones. En este sentido, Marta Lamas destaca que alrededor de las diferencias sexuales se han construido relaciones asimétricas entre mujeres y varones que naturalizan esa diferencia como desigualdad. Ahí también van a poder encontrar mayor bagaje teórico sobre lo que implica el término natural desde los aportes de esta autora. Por otro lado, otra autora que nos gustaría retomar para esta clase, para poder ahondar un poco más sobre qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género, es Rita Segato, que se refiere específicamente a las raíces estructurales de la violencia, y ella aporta que la violencia contra las mujeres es un supuesto de la relación genérica patriarcal previa a las relaciones que establecen los particulares. Las formas que adquiere son relativas al ámbito en que la violencia acontece. En este marco, Segato entiende que la violencia por motivaciones de género es una consecuencia directa de dicha desigualdad. En este sentido, la violencia física expresa el carácter arbitrario, visible y reprobable de una violencia estructural, que la mayor parte del tiempo opera a través de su repetición y sostenimiento cotidiano mediante mecanismos disimulados y sutiles, que son los que garantizan su mayor eficiencia. Y en este mismo sentido hay otro aporte que queremos resaltar en relación a qué entendemos por patriarcado. ¿Sí? Acá estamos tratando de tomar estos principales conceptos antes de desarrollar el concepto de violencia de la ley 26.485. Bueno, es interesante cómo piensan los feminismos el concepto del patriarcado y lo refieren como la expresión de la masculinidad que coloca en una situación de desventaja en términos de dominación a las mujeres. En su definición más amplia es la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y las niñas y niños de la familia, y la ampliación de ese dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. Ello implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y se priva a las mujeres de acceder a ellas. Esto también lo podemos relacionar con lo que decíamos anteriormente de las diferencias desigualadas, ¿no? Como las diferentes relaciones de poder. Para mayor ejemplo de estos aportes teóricos de las pensadoras feministas, podemos acercarles esta figura del iceberg de la violencia de género, que se reproduce dando cuenta de algunas de las formas en que se explicita la violencia contra las mujeres y oculta en mayor medida las formas más sutiles en que se expresa y manifiesta esta violencia. Entonces, en relación a lo que venimos exponiendo, y como bien Rita Segato refiere, en relación a la violencia física, que es capaz lo que podemos ver como la punta del iceberg y en su mayor expresión patriarcal, que podría ser el femicidio, debajo de ello aparecen un montón de expresiones patriarcales y sexistas que son más difíciles y más sutiles de poder ver,
pero tienen que ver con el lenguaje, con el humor sexista, con formas de control, con chantaje emocional, con el desprecio y las humillaciones, entre otros ejemplos cotidianos. Bueno, ahora sí, con toda esta previa, vamos a adentrarnos en lo que propone la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. La ley fue sancionada en 2009 y reglamentada en el año 2010 y retoma un poco estos conceptos que veníamos trabajando sobre género y específicamente violencia de género. También es importante que esto es algo que van a poder acceder en el material que tienen a disposición, entender a la violencia de género como un proceso en el que las mujeres se encuentran en una situación de violencia y necesitan apoyo y herramientas para poder identificar estas expresiones de la violencia. Para ello, la ley que fue sancionada en el año 2009 y reglamentada en el año 2010 comienza a sistematizar estos tipos y modalidades de violencia, que es cómo y dónde se expresan estos tipos de violencia, porque como bien dice la ley, es en todas sus relaciones interpersonales. Antes que nada, cabe aclarar que esto también se da en un marco de convenciones internacionales como lo es la CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belén do Pará, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país, ¿no? Como otro marco donde surge también nuestra ley de violencia de género. Esta ley también propone, ¿no? Tiene como objeto, el objetivo de la ley es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder entre las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las universidades estatales y privadas orientadas a esto. Ahora bien, es importante que en el artículo 4 podamos retomar cómo es que la ley define el concepto de violencia con distintos aportes para poder comprenderlo. Se toma la idea de violencia contra las mujeres específicamente como toda conducta que por acción u omisión y que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. También se refiere a que estos tipos de violencia, y los que se explicita en la ley, puede ser comprendida por las perpetradas desde el Estado o sus agentes. Es importante referirse a la ley como el nombre lo trae, que es una ley de violencia contra las mujeres y no de violencia de género, así es como se explicita la ley, y hay que tener en cuenta el contexto en el que surge a partir de la demanda de la sociedad argentina en el momento en el que ha surgido. Luego en el artículo 5º y 6º respectivamente, en la ley se detallan los 5 tipos y 6 modalidades de violencia contra las mujeres. Dicho coloquialmente, los tipos modales hacen referencia. Por un lado, los tipos es el cómo se expresa esa violencia, que puede ser de manera física, de manera psicológica, de manera sexual, económica, patrimonial o simbólica. Estos son los tipos de violencia. ¿Y cómo se presenta esa violencia? ¿Qué es lo que afecta a las mujeres? Por ejemplo, a través de los
insultos, a través de golpes, de abusos sexuales, del control económico, del control de sus relaciones con su red de pertenencia o actitudes que desprecian a la categoría mujer en sí misma. Y las modalidades van a dar cuenta de en qué espacio de sus relaciones interpersonales se presentan estos tipos de violencia. Quiere decir que no son excluyentes. Por ejemplo, si tenemos una modalidad de violencia doméstica, puede aparecer distintos tipos de violencia. ¿Sí? Aparecen varias formas de expresarse, no son una sola en sí misma. Por otro lado, la ley define las diferentes modalidades que puede presentarse la violencia hacia las mujeres. La violencia doméstica es la primera que nos trae la ley, que es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad. El matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Esta amplia definición nos permite poder incorporar situaciones de violencia más sutiles que se dan al interior de la pareja, como podrían ser las relaciones sexuales forzadas, y detrás aparece patriarcalmente el mandato de tener que tener relaciones cuando uno está en pareja, cuando ello es algo que está penado por esta ley. Otra modalidad que contempla la ley es la violencia institucional, que es aquella realizada por los y las funcionarias y funcionarios profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y la sociedad civil. Es interesante que se aporte en la ley esta modalidad, ya que le da injerencia a todos los agentes que participan, claro, todos los agentes públicos, teniendo también del otro lado la responsabilidad, ¿no? Y esta es una modalidad que es muy importante tenerla en cuenta porque el personal de la policía, por ejemplo, tiene la obligación de tomar las denuncias cuando las mujeres manifiestan, por ejemplo, una situación de violencia doméstica, y eso si no se toma esa denuncia, no solo se obstaculiza el derecho a acceder a la justicia, sino que también se está haciendo violencia institucional en el marco de la misma ley 26.485. Entonces ahí una mujer puede ser atravesada por dos modalidades de violencia por dos personas diferentes. Por otro lado, la violencia en su modalidad mediática hace referencia a la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Dentro del Instituto Nacional de las Mujeres hay un observatorio específico para la violencia simbólica y mediática, donde se reciben denuncias, o mejor dicho, referencias a este tipo de violencia, y ahí es donde aparece el accionar de este observatorio que está para avalar la ley 26.485, donde el INAME es el órgano rector de la misma. Por otro lado, está la violencia, la modalidad de la violencia laboral, que es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo,
contratación, ascenso, estabilidad o permanencia del mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la relación de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función, y asimismo incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Acá muchas veces aparece en relación manifestaciones de esta violencia relacionadas a la maternidad, donde hay preguntas o exigencias a mujeres madres que, a diferencia de los varones que son padres, no aparecen. Entonces ahí es donde aparece claramente la violencia laboral en el marco de lo que es la violencia de género. La modalidad contra la libertad reproductiva hace referencia a aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. También está contemplada en la ley la modalidad de violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. Cuando comenzamos a hablar de las expresiones del sexismo, del patriarcado y en qué se sustenta la violencia de género, entendemos a la violencia de género como un fenómeno sociocultural, es decir, que puede presentar cambios y diferencias a lo largo de que la sociedad se va desarrollando. Entonces, a medida que se fue avanzando en el abordaje estatal sobre este tipo de violencia, fueron apareciendo nuevas formas de representar esta violencia, nuevas formas de que las mujeres denuncien este tipo de violencia. Fue por este motivo que el 17 de abril del año 2019, es decir, 10 años después de la sanción, se ha incorporado como violencia contra las mujeres en el espacio público una nueva forma de expresión de esta violencia y se incorpora en el artículo 6 de las modalidades de violencia contra las mujeres. Esta violencia es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo. Esto es lo que comúnmente conocemos como acoso callejero y que se ha incorporado a la ley que en otro momento no había sido contemplado y fue necesario incorporarlo porque es un tipo de violencia, una modalidad de violencia que aparece en la cotidianidad de las mujeres de nuestro país. Esta modalidad de violencia puede cruzarse y tomar diferentes formas, es decir, que puede tener a su vez distintos tipos de violencia, ¿no? La modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público puede, por ejemplo, ser de tipo físico, de tipo psicológico, ¿no? Cuando hay alguna humillación, maltrato, puede ser también de tipo sexual, de tipo simbólica. Esta modalidad puede tomar distintos tipos de violencia. Bien, y otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se hace un análisis en relación a la ley 26.485 es que nuestro marco legal referido a la violencia contra las mujeres se articula en torno a tres principios básicos, que son tres principios transversales que tienen que ver con la integralidad, que tiene que ver con la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a nivel educativo, sanitario, jurídico, económico y de atención a la emergencia, con la transversalidad, que tiene que ver con la adopción del principio de transversalidad en todas las medidas y disposiciones normativas, es decir, incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y con la articulación y coordinación interministerial, que es la promoción por parte del Estado Nacional de la articulación con los ministerios, las jurisdicciones provinciales y locales, así como con la sociedad civil. Bueno,
a modo de cierre de la presente clase, los invitamos a que puedan ver un video de Rita Segato, ¿no? Donde esta autora, desde su perspectiva, da cuenta de las raíces estructurales de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Esto es de Rita Segato en la primera escuela de Psicología Social de julio del 2017 y el link lo tienen disponible en la clase adjunta en los archivos. Por otro lado estará adjuntado este PowerPoint con la clase desglosada para que puedan ahondar y unas referencias bibliográficas para que puedan seguir indagando sobre esta temática. Les agradecemos por su tiempo. Quedamos a disposición con nuestro correo institucional. Muchas gracias. Gracias. Bueno. ¡Tarán!